paga el arriendo o desapareces de nuestras vidas para siempre. Eso fue lo que me gritó mi hija un sábado a las 4:17 de la tarde, en medio del asado familiar que yo misma había organizado, frente a 32 personas que comían y reían en el jardín que planté árbol por árbol con mis propias manos. Su marido se reclinó en la silla, cruzó los brazos, esperó exactamente 2 segundos, el tiempo justo para que el silencio se instalara, y sonrió de costado. A ver si sobrevives sin nosotros, estorbo. No respondí. No me quebré. No derramé una sola lágrima. Soy Patricia Morales, tengo 61 años y durante 22 años trabajé como administradora de bienes raíces. Conozco cada artículo, cada cláusula y cada vacío legal que existe en un contrato de propiedad. Y esa tarde, esa habilidad que mi hija nunca se molestó en conocer, sería exactamente la razón por la que todo lo que ellos creían tener dejaría de serlo. Pero lo que ninguno de los 32 invitados a esa parrillada podía imaginar, lo que ni Valentina ni Rodrigo sospechaban en ese momento, era que el hombre sentado tranquilamente en el extremo de la mesa larga, sosteniendo un vaso de jugo con las 2 manos, escuchándolo todo sin mover un músculo de la cara, era el doctor Marcos Villanueva, mi abogado personal desde hacía 15 años. El mismo hombre que, 93 días antes de esa tarde, había recibido en su oficina a Rodrigo, mi yerno, para hablar en privado sobre cómo transferir el departamento a su nombre. Sin decirle una sola palabra a mi hija, sin decirme nada a mí, tomé mi bolso del respaldo de la silla. Me puse de pie sin apurarme. Caminé entre las mesas, entre el silencio incómodo de gente que quería hablar, pero no encontraba las palabras. Cuando llegué a la puerta del jardín, me detuve solo un instante y me di vuelta. El próximo lunes revisa tu correo, dije en voz baja. Solo eso. En menos de 72 horas, mi hija recibiría 2 notificaciones que cambiarían su vida para siempre. Pero antes de contarte lo que llegó a su correo ese lunes, necesito pedirte algo. Si aún no eres parte de este canal, suscríbete ahora mismo y deja tu comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás escuchando hoy. De verdad quiero saber hasta dónde están llegando estas palabras. Mi nombre es Patricia Morales, tengo 61 años. Y lo que voy a contarte es la historia de cómo una madre que lo entregó todo terminó aprendiendo, de la manera más dolorosa que existe, que el amor sin límites no protege a nadie, ni a quienes amamos, ni a nosotras mismas. Nací en una familia de pocas cosas y muchos valores. Mi padre era maestro de obras, construía casas ajenas con sus propias manos durante el día y soñaba con la nuestra por las noches. Mi madre cosía ropa para afuera, hacía rendir cada peso con una habilidad que de niña yo admiraba sin entender del todo. Desde pequeña me enseñaron que la palabra empeñada vale más que cualquier contrato, y que el trabajo honesto es la única herencia que nadie puede arrebatarte. Me casé con Roberto a los 26 años. Era un hombre de pocas palabras y muchas acciones, de esos que llegan a tiempo a todas partes y cumplen lo que prometen sin necesitar que se los recuerden. Olía a jabón sencillo y a café cargado de las mañanas, y cuando me tomaba la mano en la mesa del desayuno, yo sentía que el mundo tenía un orden que a mí me costaba encontrar sola. Tuvimos una sola hija, Valentina. Le pusimos ese nombre porque Roberto decía que significaba fuerza. Y vaya que la tuvo desde pequeña. Preguntaba cosas que nos dejaban sin respuesta. Aprendía sola lo que a otros les costaba semanas que les enseñaran. Y tenía una risa que llenaba cualquier habitación. Recuerdo el golpe de su mochila contra el piso del pasillo cuando volvía del colegio. Recuerdo el olor a chocolate caliente que yo le preparaba cada tarde. La luz dorada de las 4 que entraba por las ventanas de la cocina mientras ella me contaba su día con esa voz de niña que todavía tenía, aunque ya casi era una señorita. Esas imágenes las guardo con más cuidado que cualquier otra cosa que haya tenido en mi vida. Y son las que más duelen ahora. Roberto murió cuando Valentina tenía 22 años, cáncer de páncreas. 4 meses desde el diagnóstico hasta el día en que cerró los ojos. Rápido y despiadado, como son esas cosas cuando Dios decide que ya es tiempo. Quedamos las 2 solas
en una casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Me prometí que Valentina no sentiría ese silencio, que yo lo llenaría con todo lo que estuviera en mis manos. Y lo cumplí. Le pagué la universidad completa, 5 años de administración de empresas y 2 más de posgrado. Vendí parte de mis ahorros, trabajé horas extra, dejé de renovar mi ropa durante 3 años seguidos. No me pesó. Lo hacía con orgullo, con esa certeza que solo tienen las madres cuando saben exactamente por qué se están sacrificando. Cuando Valentina conoció a Rodrigo, él me pareció un hombre correcto, educado en las formas, presentable, de familia conocida. Pero había algo pequeño y difícil de nombrar, que a veces me hacía detenerme a mitad de una conversación con él y preguntarme si estaba leyendo bien lo que veía en sus ojos. Una mirada que duraba 1 segundo de más. Una sonrisa que llegaba justo después de que él calculaba que debía sonreír. Había algo frío detrás de esa fachada amable, y lo sentí en la piel la primera vez que nos dimos la mano. Me dije que era desconfianza sin fundamento, que una madre que enviudó joven aprende a ver peligros donde no los hay. Qué equivocada estaba. Cuando se casaron, tomé la decisión más costosa de toda mi vida. No solo en dinero, aunque también en dinero. Le traspasé a Valentina el departamento que Roberto y yo habíamos comprado como inversión hacía años. 70 metros cuadrados en un barrio tranquilo, con vista a un parque de árboles viejos y veredas anchas. Un lugar sólido, real, algo donde pudieran construir su futuro. Se lo di como regalo de bodas, de madre a hija, sin pedir nada a cambio, sin ningún acuerdo de resguardo, sin condiciones. Porque era mi hija, porque confiaba en ella con los ojos cerrados. Y eso, como descubriría mucho después, era exactamente lo que Rodrigo había estado esperando desde el primer día que puso un pie en nuestra familia. ¿Sabes cuál es la parte que más me costó aceptar de todo lo que vino después? No fue el momento en que supe todo. Fue recordar cada momento anterior en que elegí no ver lo que estaba justo frente a mis ojos. Valentina y Rodrigo se conocieron a mediados de marzo, en el mismo edificio donde ella había empezado a trabajar hacía menos de 1 año. Acababa de terminar su posgrado, llena de energía y con esa mezcla de orgullo y vértigo que tiene la gente joven cuando por fin se sostiene sola en el mundo. Rodrigo era jefe de un departamento contiguo, 4 años mayor que ella, con oficina propia, título universitario enmarcado en la pared, y esa seguridad de quien lleva tiempo acostumbrado a que los demás le cedan el paso. Me lo presentó un domingo a las 2 de la tarde en nuestra casa. Recuerdo ese momento con una precisión que todavía me sorprende. El ruido de las sillas sobre el piso de madera, el olor denso y cálido del estofado que yo había preparado desde la mañana, la luz de noviembre entrando de frente por las ventanas del comedor, esa luz generosa y dorada que tiene el barrio cuando los árboles todavía están llenos de hojas. Valentina entró primero, con la sonrisa más grande que le había visto en meses. Él entró detrás. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme, calculado. Señora Patricia, qué honor conocerla. Valentina me habla tanto de usted. Le dije que el honor era mío. Lo invité a sentarse. Le serví café. Hablamos de cosas sin importancia. El trabajo, el tráfico, los planes para fin de año. Todo parecía correcto. Todo parecía en orden. Y sin embargo, con ese instinto que no se aprende sino que se gana a fuerza de años, yo registraba cada pequeño detalle que él no sabía que estaba mostrando. Cuando Valentina se levantó a buscar más pan a la cocina, Rodrigo me miró directo a los ojos y me preguntó, con la misma sonrisa todavía en la boca: ¿y el departamento que tiene en el barrio norte, lo piensa vender algún día o lo tiene reservado para la familia? Lo dijo liviano, como pregunta casual. Pero algo en mi estómago se tensó de inmediato. Le respondí que era una inversión familiar, sin planes por el momento. Él asintió, tomó su taza de café y cambió el tema con una suavidad que me hizo preguntarme si lo había imaginado. Esa noche, sola, me pregunté si estaba buscando problemas donde no los había. Me dije que era una pregunta inocente. Eso fue el 12 de noviembre, 3 años y 8 meses antes del churrasco de ese sábado.
Y fue también la primera vez que algo en mí registró el nombre de Rodrigo junto al departamento en la misma frase. Los primeros meses del noviazgo parecieron tranquilos. Rodrigo venía los domingos, traía vino, ayudaba a retirar los platos, era atento con Valentina, al menos en público. Pero yo empecé a notar algo. Cada vez que yo mencionaba mis años de trabajo, mis contratos, mis conocimientos en bienes raíces, él desviaba el tema con una elegancia que tardé en reconocer como lo que era. No era aburrimiento, era incomodidad. Como si la idea de que yo supiera cosas importantes le resultara inconveniente. Un domingo de junio lo escuché decirle a Valentina en voz baja, mientras yo estaba en la cocina preparando el café. ¿Tu mamá siempre habla tanto de su trabajo? ¿No tiene otros temas? Valentina se rió, una risa corta, incómoda, y no respondió nada. Yo seguí preparando el café. Guardé ese momento en ese rincón de la memoria donde guardamos las cosas que duelen, pero que preferimos no nombrar todavía. Y seguí sonriendo cuando entré con las tazas. El primer año de matrimonio pasó con una calma que ahora me cuesta creer que fue real. Visitas esporádicas, fotos del departamento decorándose poco a poco, almuerzos que a veces se concretaban y a veces no. Todo tenía una razón aparente. Todo sonaba razonable. Pero el silencio entre Valentina y yo crecía despacio, sin hacer ruido, como la humedad que avanza por las paredes de una casa, invisible, hasta el día en que ves la mancha y ya no puedes ignorarla. Fue entonces cuando ocurrió algo que por un momento me hizo creer que me había equivocado en todo lo que pensaba de Rodrigo. Un domingo de agosto del segundo año de casados, él me llamó. Solo, sin Valentina. Me dijo que quería disculparse, que había estado difícil en los últimos tiempos y que entendía si yo me sentía excluida. Habló durante 10 minutos con una calma y una humildad que me desarmaron completamente. «Usted es la madre de mi esposa», me dijo. «Quiero que seamos familia de verdad». Colgué y lloré de alivio. Me sentí pequeña por haber dudado de él. Me sentí culpable. Ese fue el error más caro que cometí. 3 semanas después de esa llamada, al despedirse de una cena que había sido genuinamente agradable, Rodrigo me tomó del brazo en el pasillo, justo cuando Valentina fue a buscar su abrigo, y me dijo en voz muy baja, sonriendo: «Si algún día piensa hacer algo con el departamento, avíseme antes que a nadie. Tengo contactos que pueden ayudar con esas cosas». Valentina volvió. Los despedí. Cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo oscuro. La calidez de toda esa noche había desaparecido en 10 segundos. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, abrí en mi teléfono una carpeta y escribí la fecha, la hora y las palabras exactas que él había dicho. Era un hábito de mis años de trabajo, documentar siempre, aunque no supieras todavía para qué. Titulé esa carpeta simplemente «Cosas raras». No sabía que esa carpeta se convertiría en algo mucho más importante. Pero lo peor no fue esa noche. Lo peor fue el segundo día de las madres después de que se casaron. Valentina me había prometido que vendrían. Lo habíamos planeado 2 semanas antes, almuerzo en casa, los 3 juntos. Yo preparé todo desde temprano. Su postre favorito de cuando era niña, el mantel bordado que era de mi madre, las flores que había comprado el viernes para que estuvieran frescas el domingo. Esperé hasta las 2 de la tarde. Luego hasta las 3. Luego hasta las 4:20, cuando me llegó un mensaje. «Mamá, no vamos a poder. Rodrigo se siente mal. Perdóname». Guardé el mantel. Guardé el postre. Volví a poner los cubiertos en el cajón. Me senté sola en la mesa y miré las flores que nadie más vería. 3 días después, la hermana de una amiga en común me preguntó cómo habíamos pasado el Día de las Madres. Le dije que Valentina no había podido venir porque Rodrigo estaba enfermo. Ella tardó un segundo en responder. «Qué raro. Los vi a los 2 en el centro ese mismo día, como a las 6 de la tarde. Iban a entrar a cenar al restaurante nuevo de la avenida». No dije nada. Sonreí. Y esa noche, a las 11:22, agregué a mi carpeta una segunda nota con la fecha, la hora, y exactamente lo que me habían contado. Le di a mi hija los domingos de los mejores años de mi vida.
Le di los ahorros que pude haber guardado para mi vejez. Le di mi silencio cuando debía haber hablado. Le di el beneficio de la duda cuando la evidencia me decía otra cosa. Le di el departamento, la carrera, el futuro. Le di todo lo que tenía y bastante de lo que no tenía. Y ella eligió a un hombre que el Día de las Madres la llevó a cenar afuera para que no tuviera que venir a verme. Todavía faltaban 17 meses para ese sábado a las 4:17 de la tarde. 17 meses en los que yo seguiría sin entender del todo lo que estaba pasando. Pero algo había cambiado en mí esa noche del Día de las Madres. Algo pequeño, frágil todavía, pero firme. Y fue entonces cuando tomé el teléfono y llamé por primera vez al doctor Marcos Villanueva. No para pedirle consejo de inmediato, sino para decirle: Marcos, necesito que sepas que podría necesitarte pronto, y necesito que recuerdes todo lo que te voy a contar. ¿Y sabes qué fue lo primero que me respondió? Lo primero que me respondió el doctor Marcos fue esto: Patricia, desde que te conozco, solo me has llamado 2 veces fuera de horario de oficina. La primera fue cuando murió Roberto. La segunda es ahora. Habla, te escucho. Le conté todo. La pregunta sobre el departamento el primer día que lo conocí. La llamada de disculpas que me desarmó. Las palabras en el pasillo 3 semanas después. El Día de las Madres. La carpeta en mi teléfono. Hablé durante 40 minutos sin pausas, sentada en el piso de mi cuarto, con la espalda contra la cama, como hacía cuando era joven, y algo me pesaba demasiado para cargarlo de pie. Marcos me escuchó hasta el final sin interrumpir. Y cuando terminé, dijo: Bien, sigue documentando. Fecha, hora, testigos, si los hay. No confrontes todavía, y no le digas nada a Valentina. Esa última parte me dolió. ¿Por qué no a Valentina?, le pregunté. Porque si le dices algo ahora, él lo sabrá en menos de 24 horas, y perderás el único recurso que tienes en este momento, el elemento sorpresa. Colgué sin entender del todo lo que eso significaba, pero confié en él. Siempre había confiado en él, y seguí documentando. Durante los meses siguientes, la relación con Valentina continuó su deterioro lento y silencioso. Las llamadas se espaciaron. Los almuerzos se cancelaban con avisos cada vez más cortos. Cuando sí nos veíamos, había algo diferente en ella. Una tensión en los hombros, una manera de mirar hacia el costado cuando yo hablaba, como si midiera cada respuesta antes de dártela. La Valentina de ese año no era la misma que la de 2 años atrás. Y yo sabía, aunque no tenía pruebas todavía, que ese cambio tenía un apellido. Fue un jueves 14 de octubre, a las 6:45 de la tarde, cuando ocurrió algo que por un momento me hizo creer que me había equivocado en todo. Rodrigo me llamó al celular, sin Valentina. Su voz sonaba distinta, más baja, más cansada, sin esa envoltura de corrección que solía usar conmigo. Me dijo que habían estado pasando por un momento difícil como pareja, que él sabía que nuestra relación no había sido lo que debería y que quería cambiar eso. Me dijo que Valentina me extrañaba aunque no lo mostrara. Y al final, casi como al pasar, agregó: Nos gustaría que viniera a pasar el fin de semana con nosotros. Valentina quiere cocinarle el estofado que usted le enseñó. Sentí algo soltarse en el pecho, una tensión que llevaba meses acumulada. Le dije que sí, que con mucho gusto. Ese fin de semana fui al departamento. La mesa estaba puesta con cuidado. Valentina había cocinado el estofado y había puesto flores en el centro. Rodrigo abrió la puerta, me dio un abrazo breve pero genuino y me tomó el abrigo. Durante 2 días, todo fue como yo había querido que fuera. Conversaciones hasta tarde, fotos viejas sobre la mesa, risas de las de antes. Me fui el domingo sintiendo que algo se había reparado. El martes siguiente, Valentina me llamó por la mañana, no para saludar, para decirme, con una frialdad que no reconocí de inmediato como suya, que Rodrigo había hablado con un contador y que creían que sería más conveniente para todos que el departamento quedara registrado también a nombre de él, por razones de protección patrimonial del matrimonio. Me quedé en silencio. Mamá, es solo un trámite, dijo. Rodrigo dice que así están más protegidos ante cualquier imprevisto.
Respiré hondo. Y con la voz más calmada que pude encontrar, le dije que lo pensaría, que lo hablaría con mi contador. Colgué. Y por primera vez en muchos meses sentí algo que no era tristeza ni confusión. Era claridad. El fin de semana entero había sido una preparación para esa llamada. Esa tarde, a las 4:12, le reenvié a Marcos la nota de la carpeta con la fecha y las palabras exactas. Él respondió con 4 letras. Bien. Guarda todo. A veces confiamos plenamente en personas que no lo merecen. Creemos que el amor que sentimos por alguien es suficiente garantía de que ellos sienten lo mismo. Y cuando finalmente aceptamos que no es así, el dolor no viene solo por lo que perdimos, sino por todo lo que ignoramos para no tener que enfrentarlo antes. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien en quien confiabas sin reservas? Si es así, cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Quiero que sepas que no estás solo en esto. Durante los meses siguientes, Rodrigo no volvió a mencionar el tema directamente, pero sus acciones empezaron a hablar por él con una claridad que ya no podía ignorar. Un sábado de diciembre, llegué al departamento sin avisar, porque Valentina me había dicho el día anterior que podía pasar cuando quisiera. Toqué el timbre a las 11:20 de la mañana. Rodrigo abrió la puerta. Me miró un segundo sin decir nada y luego, sin moverse del umbral, me preguntó: ¿Valentina te dijo que venías? Le dije que sí, que ella me había invitado. Se quedó parado en la entrada otros 2 segundos. Luego se hizo a un lado sin decir nada más. No me ofreció café, no me preguntó nada. Se sentó en el sillón frente a la televisión y siguió mirando lo que estaba mirando como si yo no estuviera ahí. Valentina salió del cuarto con cara de sorpresa real. No sabía que yo iba a llegar. Su invitación había sido dicha de manera casual, sin fecha concreta, y yo lo entendí en ese momento. Ella no me había invitado. Él había sido el que lo interpretó así para justificar la puerta cerrada. Era un pequeño gesto, calculado, diseñado para que yo me sintiera fuera de lugar en el departamento que yo misma había comprado. Tomé asiento, sonreí, me quedé 2 horas, y al llegar a casa, esa noche, a las 8:53, abrí mi carpeta y escribí todo. Fecha, hora, lo que dijo, lo que no dijo, lo que hizo con el cuerpo cuando me vio en la puerta. Para ese momento, mi carpeta tenía 27 entradas. Yo seguía sin saber exactamente qué haría con ellas. Pero Marcos sí lo sabía. Y había algo que él me dijo en esa primera llamada que yo había empezado a entender de verdad. La paciencia, Patricia, no es debilidad. Es la forma más inteligente de preparar lo que viene. Faltaban todavía 14 meses para el sábado a las 4:17 de la tarde. 14 meses en los que Rodrigo se volvería más audaz, Valentina se volvería más distante, y yo seguiría documentando cada cosa que veía, cada palabra que escuchaba, cada pequeño acto de frialdad que él creía que pasaba inadvertido. Porque lo que él no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, es que 22 años de trabajo en bienes raíces no solo me habían enseñado a leer contratos, me habían enseñado a reconocer el momento exacto en que alguien empieza a preparar un movimiento legal. Y Rodrigo, sin saberlo, llevaba meses cometiendo errores que dejan rastro. Pero lo peor todavía no había llegado. Lo peor llegó un martes a las 9 de la noche, cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. Una voz de mujer, corta, directa, solo 3 frases, y esas 3 frases lo cambiaron absolutamente todo. La voz del teléfono era de mujer. Hablaba despacio, como quien mide cada palabra antes de soltarla, como quien ha ensayado lo que va a decir, pero aún así duda en el último segundo. Se presentó como Clara. Me dijo que trabajaba en el mismo edificio de oficinas que Rodrigo, en un piso diferente, y que lo conocía de vista hace años. No me explicó cómo consiguió mi número. Solo me dijo: «Señora Patricia, no quiero meterme en cosas que no me corresponden. Pero si usted tuviera una hija, ¿no querría que alguien la llamara?». Le dije que sí, le dije que hablara. Esta tarde escuché a su yerno en el pasillo, hablando por teléfono.
Decía que tenía que apurarse con lo del departamento antes de que la situación se complicara. Dijo textualmente: «La vieja todavía no sabe nada y tiene que seguir así». Silencio. «Eso es todo lo que escuché», agregó Clara. «No sé de qué departamento habla ni qué está planeando. Solo quería que lo supiera». Colgó antes de que yo pudiera hacerle otra pregunta. No me dio tiempo ni de agradecerle. Me quedé parada en el centro de la cocina con el teléfono en la mano. El reloj sobre la pared marcaba las 9:18 de la noche. Afuera se escuchaba el ruido tranquilo de la calle, ese ruido de fondo que uno termina por no escuchar hasta que de pronto lo necesita para saber que el mundo sigue girando. Todo lo que me rodeaba olía a normalidad. El café frío que había olvidado en la mesada, el jabón de la cocina, el perfume suave del jabón de piso que yo usaba los martes. Todo normal, todo en su lugar. Hasta la silla que estaba levemente corrida de la mesa, como siempre, porque nunca la empujaba del todo al levantarme. Y sin embargo, algo se había roto. Esa noche no dormí. A las 2:40 de la madrugada, con la lámpara del velador encendida y el resto de la casa sumida en una oscuridad densa y quieta, abrí mi carpeta y escribí todo lo que Clara me había dicho, palabra por palabra. Busqué su número en el registro de llamadas y lo guardé con cuidado, como se guarda algo frágil. Luego me quedé mirando el techo hasta que la luz del amanecer empezó a filtrarse por las persianas, tiñendo el cuarto de un gris pálido que no traía alivio. Al día siguiente llamé a Marcos. Le conté la llamada con la mayor precisión que pude. Él guardó silencio unos segundos, ese silencio suyo que siempre era señal de que estaba pensando antes de hablar, y luego me preguntó si había guardado el número. Le dije que sí. Me dijo: «Bien, no la llames todavía, y no hagas nada diferente a lo que has estado haciendo. ¿Entendido?». Le dije que entendido. Pero lo que Marcos no me dijo esa mañana era lo que ya había empezado a sospechar desde hacía semanas. Algo que yo descubriría recién mucho después, y que cuando lo supiera me haría entender que la llamada de Clara no era el principio de algo. Era la advertencia tardía de algo que ya llevaba meses en movimiento, avanzando en silencio mientras yo miraba hacia otro lado. Decidí seguir como si nada. Seguí llamando a Valentina los domingos. Seguí aceptando los almuerzos cuando me invitaban, que eran cada vez menos frecuentes y cada vez más breves, y seguí documentando. El primer sábado de marzo, Valentina cumplió 34 años. Me invitaron a la cena de cumpleaños. Un restaurante en el centro, 20 personas, mesa reservada. Me arreglé con cuidado, mi blusa de lino celeste, la que mi madre me había regalado para mi cumpleaños hace años y que guardaba para ocasiones especiales. Me pinté los labios con el color que Roberto siempre había preferido. Llegué puntual. Rodrigo llegó 20 minutos tarde. Entró al restaurante con un saco nuevo que claramente era de marca. Saludó a todos por su nombre con esa efusividad que le salía tan fácil en público, como si estuviera actuando en una obra que llevaba años ensayando. Y cuando llegó a mí, me dio un beso en la mejilla tan breve que apenas lo sentí y siguió de largo hacia el otro extremo de la mesa. Me senté donde había un lugar disponible, que resultó ser el extremo más alejado de Valentina. Durante la primera hora, nadie me habló directamente. Yo conversé con la señora que tenía al lado, una amiga de Valentina del trabajo a quien no conocía. Era simpática, de esas personas que hacen que las conversaciones fluyan sin esfuerzo. Pedimos la entrada. Pedimos el plato principal. Todo transcurría con esa normalidad forzada de las reuniones, donde alguien se siente fuera de lugar, pero lo disimula con precisión quirúrgica. Fue durante los postres cuando Rodrigo levantó su copa para hacer un brindis. Habló de Valentina con una elocuencia que no le faltaba cuando quería usarla, eligiendo las palabras exactas para provocar exactamente las emociones que quería provocar. La hizo reír, la hizo sonrojarse. Y al final, antes de sentarse, miró hacia mi extremo de la mesa y dijo, con la copa todavía en el aire: «Y por supuesto, gracias también a la señora Patricia, que vino hasta acá». No dijo «mamá de Valentina», no dijo «suegra». Dijo «la señora Patricia», como si fuera una invitada de cortesía. Como si fuera alguien que estaba ahí por compromiso, alguien a quien se agradece por protocolo,
del mismo modo en que se agradece al mozo por traer el agua. Valentina no corrigió nada. Sonrió y tomó un sorbo de su copa. Yo no cambié la expresión. No aparté la mirada. Levanté mi copa con calma, la miré a los ojos desde el otro extremo de la mesa, sonreí apenas y brindé en silencio. Mi mano no temblaba. Mi voz, cuando hablé con la señora de al lado un minuto después, sonaba completamente tranquila, como si hubiera pasado toda la vida entrenándome para ese momento. Por dentro sentía un frío que no era tristeza. Era algo más hondo, más quieto y más peligroso. Esa noche, de regreso a casa, en el asiento trasero del taxi, con la ciudad pasando por las ventanas oscuras como una sucesión de escenas que ya no me pertenecían, me permití cerrar los ojos y sentir todo lo que no me había permitido sentir en el restaurante. El nudo en la garganta, el peso en el pecho, la humillación silenciosa de ser reducida a la señora Patricia frente a 20 personas que no sabían que ese departamento donde ella vivía, esa cocina donde había cocinado el estofado de cumpleaños el año anterior, esa dirección que figuraba en su tarjeta de presentación, todo eso era mío. Que lo había sido desde mucho antes de que Rodrigo existiera siquiera en nuestras vidas. Llegué a mi casa, entré, cerré la puerta, y ahí, sola, en el pasillo oscuro que tantas veces había recorrido sin pensar, dejé caer el bolso al piso y me senté en el primer escalón de la escalera interior. Puse la frente en las manos y lloré. Lloré por Roberto, que no estaba para ver esto. Lloré por la Valentina que había sido antes, la que me abrazaba sin que nadie se lo pidiera. Lloré por los años que no iba a recuperar. Y cuando terminé, me sequé la cara con la misma calma con que había levantado la copa. Me levanté y abrí la carpeta. Entrada número 34. Fecha y hora exacta. Todo documentado. 4 días después, Valentina me llamó. Esperaba que fuera para hablar sobre la noche del cumpleaños. Y en los primeros minutos, pareció que sería así. Su voz sonaba distinta, más suave, con algo que reconocí como culpa. Esa culpa específica de quien sabe que hizo mal, pero todavía no sabe bien cómo nombrarlo. Me dijo que le había parecido raro cómo Rodrigo me había presentado en el brindis, que lo había hablado con él, que él reconocía que podría haberse expresado mejor. Respiré. Sentí que algo podría cambiar todavía, que quizás era posible que hubiera un margen, una grieta por donde todavía pasara la luz. Pero no había terminado de pensarlo cuando ella agregó: «Mamá, ahora que estamos hablando, Rodrigo dice que sería bueno que empezáramos a pensar en algún tipo de acuerdo más formal con el departamento, como una renta simbólica, para que quede todo en orden desde el punto de vista legal». Conté hasta 3 en silencio. Escuché cómo las palabras se acomodaban en mi cabeza y encontraban su verdadero lugar. «Lo pensaré», le dije. Colgué. Y esa vez no esperé a la noche para escribirlo. Lo escribí ahí mismo, de pie en el pasillo, con la mano firme y la letra más clara que de costumbre. Llamada de Valentina, 11:34 de la mañana, 4 días después del cumpleaños. Propuesta de renta simbólica. Iniciativa de Rodrigo. 2 semanas más tarde, Rodrigo llegó a visitarme solo, sin Valentina, algo que no había hecho nunca desde que los conocí como pareja. Traía una botella de vino tinto, de buena etiqueta, y esa sonrisa que yo ya sabía leer como se lee el cielo antes de una tormenta. Se sentó en el sillón de la sala, cruzó las piernas con comodidad, como si estuviera en su propia casa, y me habló durante 15 minutos de sus planes de inversión, de que él y Valentina querían asegurar su futuro, de que el mercado inmobiliario estaba en un momento único y que sería una lástima no aprovecharlo. Mientras hablaba, yo miraba sus zapatos. Eran nuevos, de cuero genuino, con esa textura que tiene el cuero caro cuando todavía no se ha amoldado al pie, cuando todavía conserva esa rigidez discreta que delata el precio. Llevaba también un reloj diferente al de la semana anterior, más grande, más visible, del tipo que uno usa no para saber la hora, sino para que los demás sepan que puede usarlo. El mes anterior me había dicho, por boca de Valentina, que el dinero estaba ajustado.
que habían tenido un año difícil, que por eso no podían ayudar con nada en ese momento. Lo recordé con una claridad que me resultó casi reconfortante. Yo escuché todo lo que Rodrigo me decía esa tarde sobre inversiones y futuro y oportunidades que no se repiten. Escuché con la misma expresión abierta y atenta que había aprendido a sostener sin esfuerzo. Y cuando terminó, sonreí y le dije que lo pensaría con calma. Con mucha calma. Se fue satisfecho, convencido de que iba por buen camino, convencido de que la mujer mayor sentada frente a él estaba siendo conducida exactamente hacia donde él quería. No sabía que mientras él hablaba, yo había estado contando mentalmente cuántas entradas nuevas iba a necesitar agregar a mi carpeta esa noche. Faltaban 11 meses para ese sábado a las 4:17 de la tarde. Y algo había cristalizado definitivamente en mí, con la solidez silenciosa de lo que se forma bajo presión durante mucho tiempo. Rodrigo no estaba improvisando. Nunca había improvisado. Cada movimiento, desde el primer día que nos dimos la mano, había sido parte de algo que él llevaba planeando mucho más tiempo del que yo había querido creer. Cada gesto amable, cada visita, cada botella de vino, todo. Lo que todavía no sabía era exactamente hasta dónde llegaba ese plan. Eso lo descubriría en un lugar completamente inesperado, en boca de alguien completamente inesperado, y en el momento en que menos lo esperaba. Lo descubrí un miércoles a las 10:15 de la mañana en el consultorio del doctor Marcos Villanueva, con una taza de café que se enfrió porque ninguno de los dos la tocó en 40 minutos. El café era negro, sin azúcar, como siempre me lo preparaba su asistente. Nunca llegué a probarlo. Había ido a verlo para otra cosa, actualizar algunos documentos de una propiedad menor que yo seguía administrando por cuenta propia. Una reunión de trámite, sin urgencia, del tipo que uno agenda un lunes y casi olvida para el miércoles. Pero cuando entré, Marcos me miró de una manera diferente a la habitual. No me dijo nada de inmediato. Esperó a que su asistente cerrara la puerta, se recostó en el respaldo de su silla, cruzó las manos sobre el escritorio con esa calma deliberada que yo había aprendido a leerle como señal de que algo importante estaba por decirse, y me preguntó una sola cosa. «Patricia, ¿cuánto sabes sobre las intenciones de tu yerno respecto al departamento?» Le dije todo lo que había documentado. Las conversaciones, las propuestas, la visita a mi casa con el vino y los zapatos nuevos. Se lo conté con fechas, con frases textuales, con el orden cronológico que 2 años de carpeta me permitían sostener sin dudar. Marcos me escuchó sin interrumpir, sin tomar notas, sin mover un solo papel sobre su escritorio. Solo escuchó, y cuando terminé, abrió un cajón lateral con una lentitud que me pareció casi ceremonial. Sacó una hoja con membrete de su propio estudio jurídico y la deslizó sobre el escritorio hacia mí. Rodrigo Salas vino a esta oficina hace 3 semanas. Vino solo, sin tu hija. Dijo que era cliente potencial y que quería una consulta sobre transferencia de propiedades dentro del matrimonio. Marcos hizo una pausa. No sabía que era tu yerno hasta que mencionó el departamento y la dirección. En ese momento le dije que tenía un conflicto de interés y que no podía atenderlo. Pero antes de que se fuera, ya me había explicado todo su plan. Sentí el aire salir de mis pulmones muy despacio, como si el cuerpo supiera antes que la mente que había que administrar bien cada respiración a partir de ese momento. «¿Qué plan?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. La había intuido, de hecho, desde mucho antes. Simplemente no había querido terminar de formularla en voz alta. «Quiere que Valentina te pida que firmes una escritura complementaria que lo incluya como cotitular del inmueble. Si lo logra, el paso siguiente es gestionar la separación de bienes dentro del matrimonio para quedarse con el 50% legal del departamento. Tiene un contador y al parecer ya habló con otro abogado. No está operando solo». Me quedé mirando la hoja sobre el escritorio sin leerla. El membrete del estudio. El nombre de Marcos impreso en negro sobre blanco. El ruido de la ciudad entraba amortiguado por los vidrios dobles de la oficina,
ese sonido de fondo que convierte al mundo exterior en algo abstracto y lejano. Afuera todo seguía igual: el tráfico, las voces, la vida normal de un miércoles ordinario. Adentro, yo estaba rehaciendo mentalmente los últimos 3 años, cada conversación, cada visita, cada sonrisa calculada, cada botella de vino traída con precisión de actor, y viéndolos ahora con una claridad que dolía exactamente como duelen las cosas cuando ya no hay manera de no verlas. ¿Valentina sabe algo de esto?, pregunté. Por lo que me dijo en la consulta, no. Guardé silencio un momento. Un silencio que no era vacío, sino denso, lleno de todo lo que estaba reorganizándose dentro de mí. Y luego pregunté lo único que importaba. ¿Qué puedo hacer? Marcos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Puedes hacer mucho, pero necesitas que él dé un paso más. Necesitas que quede documentado que actuó de mala fe. Que no es un malentendido ni una iniciativa inocente, sino una estrategia deliberada con asesoría legal. Me miró directo a los ojos con esa firmeza suya que nunca era dureza. ¿Cuánto más puedes esperar?, pensé en Valentina. En su cara en el restaurante el día del cumpleaños. En la manera en que había dejado pasar el señor a Patricia sin decir una sola palabra, sin mover un músculo de la cara, como si no hubiera escuchado nada o como si hubiera decidido que era mejor no escuchar. Lo que sea necesario, respondí. Marcos asintió con la gravedad de quien acaba de recibir una respuesta que esperaba, pero que aún así lo pesa. Y ahí comenzó lo que yo llamaría, con el tiempo, la segunda etapa de todo esto. La primera había sido documentar sin saber bien para qué, por instinto, por ese impulso de orden que a veces nos salva sin que lo sepamos. La segunda era documentar sabiendo exactamente para qué. Con un objetivo. Con un destino. Me fui de esa oficina a las 11:50. Caminé las 4 cuadras hasta mi casa en lugar de tomar un taxi. Necesitaba el aire. Necesitaba mover el cuerpo mientras mi cabeza procesaba todo lo que acababa de escuchar. Necesitaba que los pies tuvieran algo concreto que hacer. Las veredas estaban llenas de gente que hacía su miércoles normal. Señoras con bolsas del mercado, un hombre hablando por teléfono con el ceño fruncido, 2 chicos que reían sin razón aparente con esa risa fácil y despreocupada de quien no carga nada todavía. Yo caminaba entre todos ellos con la cara tranquila y las manos frías dentro de los bolsillos del saco. Llegué a casa. Cerré la puerta, me senté en la cocina y por primera vez en todo ese tiempo no abrí la carpeta para escribir. Me quedé quieta, mirando el mantel de hule a cuadros de la mesa, el mismo que tenía hace 12 años, el mismo que Roberto siempre decía que había que cambiar y que nunca cambiamos porque los dos sabíamos que en realidad nos gustaba tal como estaba. Era viejo y perfecto y completamente nuestro. Me pregunté qué habría hecho Roberto si hubiera estado ahí, si se hubiera sentado frente a mí en esa misma mesa, con ese mismo mantel, y hubiera escuchado todo lo que yo acababa de escuchar. Y supe la respuesta de inmediato, con esa certeza que solo da el amor de muchos años. Lo mismo que yo iba a hacer. Ni más, ni menos. Me pregunto desde dónde del mundo me estás escuchando ahora mismo, en este punto de la historia. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando estas palabras. Durante las semanas siguientes, Rodrigo intensificó su estrategia con una seguridad que me indicaba que él creía que las cosas estaban saliendo según lo planeado, que la mujer mayor al otro lado del tablero estaba siendo movida exactamente hacia donde él quería. Las menciones al departamento pasaron a ser parte de casi cada conversación con Valentina, siempre en boca de él. Siempre con el mismo tono razonable y moderado de quien solo está pensando en el bien de la familia, en el futuro, en la seguridad de todos. Un domingo de tarde, Valentina me llamó con una propuesta concreta. Querían que yo firmara una actualización de escritura que un contador amigo de Rodrigo había preparado. Me la leyó por teléfono, despacio, con esa entonación particular de quien repite algo que le enseñaron a decir y que todavía no ha terminado de hacer propio. Era exactamente lo que Marcos me había anticipado, párrafo por párrafo. Le dije que necesitaba revisarla con calma, que se la pediría por escrito,
que prefería tenerla en papel para no perder ningún detalle. Ella tardó 2 días en mandármela, como si alguien del otro lado también hubiera necesitado ese tiempo para revisar algo. Cuando llegó el documento por correo electrónico, lo reenvié a Marcos en menos de 5 minutos, sin leerlo del todo, porque ya sabía lo que iba a encontrar. Marcos me llamó esa misma tarde. Este documento fue preparado por el estudio jurídico Herrera y Asociados. Son especialistas en transferencias matrimoniales. Rodrigo los contrató hace por lo menos 2 meses. Una pausa breve, calculada. Patricia, esto ya no es una iniciativa impulsiva de alguien que improvisa. Tiene asesoría legal activa y está moviéndose rápido, más rápido de lo que pensábamos. ¿Qué hago con el documento? No lo firmes, pero tampoco lo rechaces todavía. Dile a Valentina que lo estás revisando con atención. Necesito 2 semanas. Esas 2 semanas fueron las más largas de ese año, más largas que las noches después de la llamada de Clara, más largas que los días después del cumpleaños. Valentina me llamó 4 veces preguntando si había revisado el documento. Yo le decía que sí, que seguía analizándolo, que quería entenderlo bien antes de firmar cualquier cosa, porque era un asunto serio y quería hacerlo con responsabilidad. Su voz, en cada llamada, tenía un tono distinto. La primera fue paciente, con esa paciencia tensa de quien espera una respuesta que ya cree merecer. La segunda fue insistente, con los bordes afilados de la urgencia. La tercera fue tensa, con silencios que duraban 1 segundo de más. Y la cuarta fue fría de una manera que me cortó la respiración, como si alguien hubiera apagado algo que antes estaba encendido. Mamá, Rodrigo dice que si no firmas antes del fin de mes, va a tomar eso como una señal de que no confías en nosotros como familia. Me detuve 1 segundo. Respiré. Escuché cómo esa frase se acomodaba en el aire entre nosotras. Valentina, yo siempre he confiado en ti. Eso no cambia. Ella no respondió nada. Y colgó. Esa noche, a las 11:42, recibí un mensaje de Marcos. Patricia, Rodrigo Salas se reunió esta tarde con el estudio Herrera nuevamente. Mi fuente me confirma que están preparando una presentación formal. Tienen urgencia. Necesitamos adelantarnos. Le respondí de inmediato, sin pensar 2 veces. ¿Cuándo nos reunimos? Mañana, 8 de la mañana. Esa reunión del jueves duró 3 horas. Marcos revisó cada entrada de mi carpeta con la minuciosidad de quien sabe exactamente lo que está buscando y reconoce el valor de lo que encuentra. Cada fecha, cada cita textual, cada número guardado, cada detalle aparentemente menor que yo había anotado sin saber que algún día importaría. Cuando terminó, cerró su cuaderno con un gesto pausado, me miró a los ojos desde el otro lado del escritorio y dijo algo que no olvidaré. Patricia, llevas 2 años construyendo sin saber que estabas construyendo. Actuaste por instinto, por orden, quizás por miedo, quizás por amor, y sin proponértelo, construiste exactamente lo que necesitábamos. Todo lo que necesitamos está acá. Ahora necesito que hagas una cosa más. Me dijo qué era esa cosa, y cuando lo escuché, mientras la voz de Marcos explicaba con precisión cada paso de lo que me estaba pidiendo, entendí por primera vez que lo que venía no era solo recuperar un departamento. No era solo dinero, ni metros cuadrados, ni escrituras con nombres. Era mucho más que eso. Faltaban 5 meses para ese sábado a las 4:17 de la tarde. 5 meses en los que Rodrigo seguiría creyendo que todo iba según su plan, que cada pieza estaba cayendo en su lugar, que la partida estaba prácticamente ganada. 5 meses en los que Valentina seguiría eligiendo no ver lo que yo veía con claridad meridiana, esa claridad que duele pero que no engaña. Y 5 meses en los que yo haría exactamente lo que Marcos me había pedido, con la paciencia de quien sabe que el momento correcto importa más que el movimiento correcto. Que apresurarse en el momento equivocado podía costar todo lo que se había construido en silencio. Pero esa cosa que Marcos me pidió que hiciera, esa última pieza que completaba el cuadro entero, era algo que yo nunca habría imaginado por mí misma. Algo que estaba fuera del alcance de lo que una madre puede pensar cuando todavía, a pesar de todo, sigue queriendo creer que su hija va a volver,
Y fue lo que selló todo. Lo que Marcos me pidió fue esto: que organizara yo misma una reunión familiar, una parrillada, un almuerzo grande, algo donde hubiera gente conocida, donde Rodrigo se sintiera cómodo y rodeado, con la guardia completamente baja, y donde el doctor Marcos Villanueva pudiera estar presente sin que nadie supiera quién era ni a qué se dedicaba. ¿Para qué?, le pregunté. Marcos se recostó en su silla y me miró con esa calma que tienen los hombres que han visto demasiados casos para sorprenderse todavía. Porque las personas como Rodrigo cometen sus errores más grandes cuando se sienten seguros, y los cometen en público porque necesitan audiencia para sentirse poderosos. Si algo va a pasar, prefiero que pase frente a un testigo que sepa exactamente lo que está viendo. Me quedé en silencio procesando eso. Y si no pasa nada, le dije, entonces tomamos el camino B, pero confía en mí, Patricia. Algo va a pasar. Salí de esa oficina con una lista mental de cosas que hacer y con algo que no había sentido en mucho tiempo instalándose despacio en el pecho. No era alivio, no era todavía seguridad. Era algo más parecido a lo que siente uno cuando después de caminar mucho tiempo a oscuras, ve a lo lejos la primera señal de luz. Durante los 2 meses siguientes, seguí el plan con una precisión que nunca le había aplicado a nada que no fuera mi trabajo. Llamé a Valentina y le propuse organizar una parrillada familiar en mi casa. Le dije que quería reunir a todos, que hacía demasiado tiempo que no estábamos juntos, que me había dado cuenta de que la vida pasa rápido y que quería aprovechar los momentos. Ella lo consultó con Rodrigo, como consultaba todo con Rodrigo, y me llamó al día siguiente para decirme que sí, que con gusto. Lo que ella no sabía es que la lista de invitados la armé con Marcos. Cada nombre fue pensado. Cada lugar en la mesa fue considerado. Y en ese tiempo, mientras organizaba la parrillada, ocurrió algo que no estaba en ningún plan. Un sábado de tarde, revisando mis redes sociales por primera vez en semanas, encontré una publicación de Rodrigo. Era una foto en un hotel de playa. Cielo azul, piscina infinita, palmeras. Él con una copa en la mano, recostado en una reposera, con una sonrisa que no le había visto nunca, abierta, completamente relajada, la sonrisa de alguien que siente que todo está saliendo exactamente como quería. El texto decía: porque uno se merece un descanso de todo y de todos, recargando energías para lo que viene. 16,000 pesos la noche. 4 noches. Lo calculé en menos de 1 minuto. 3 semanas antes, Valentina me había llamado para decirme que no podría ayudarme con un gasto menor de fontanería en mi casa, porque el dinero estaba muy ajustado ese mes. Guardé la captura de pantalla de la publicación. La agregué a la carpeta como entrada número 47. Pero eso no fue todo, porque lo que yo no sabía todavía, lo que descubrí recién la semana antes de la parrillada, fue algo que hizo que todas las entradas anteriores de mi carpeta parecieran piezas menores de un rompecabezas mucho más grande. Marcos me llamó un martes a las 8:20 de la mañana. Su voz tenía un tono que en 15 años de conocerlo solo le había escuchado 2 o 3 veces, concentrado, sin pausas, sin los pequeños rodeos que usaba normalmente para suavizar las noticias difíciles. Patricia, necesito que vengas hoy. Tengo algo que mostrarte. Llegué a su oficina a las 10 menos cuarto. Sobre el escritorio había una carpeta delgada con 3 hojas. Las deslizó hacia mí sin decir nada y esperó mientras yo las leía. Eran los registros de entrada al edificio de su estudio. Rodrigo había visitado la oficina de Marcos no una vez, como yo sabía, sino 3 veces en los últimos 4 meses. La primera visita, Marcos lo había atendido brevemente antes de reconocer el conflicto de interés y pedirle que se fuera. Pero en las 2 visitas siguientes, Rodrigo no había pedido ver a Marcos. Había pedido ver a otro abogado del mismo estudio, uno que Marcos no supervisaba directamente. Un abogado especializado en disolución de sociedades conyugales y división de bienes. Lo leí 2 veces. ¿Valentina sabe algo de esto?, pregunté. Marcos negó con la cabeza. Nada. Fui discreto al investigar. Pero Patricia, escúchame bien. Esto ya no es solo el departamento.
Rodrigo está preparando algo más amplio. Está construyendo un caso para una separación de bienes que le deje a él la mayor parte posible de lo que Valentina tiene en su nombre. Me quedé mirando las hojas un momento, y luego dije algo que sorprendió a Marcos, porque no sonó a angustia, sonó a claridad. Entonces tenemos que movernos antes que él. Marcos sonrió por primera vez en esa reunión. Ya estamos moviéndonos. Pero necesito que me traigas todo, la carpeta completa, cada entrada. Quiero revisarlo todo esta semana. Esa tarde volví a casa y durante 4 horas organicé cada una de las 49 entradas de mi carpeta. Las imprimí, las ordené por fecha, las agrupé por categoría: conversaciones directas, mensajes de texto, información de terceros, documentos recibidos, capturas de pantalla. Las puse en un sobre de cartón y las llevé a la oficina de Marcos al día siguiente. Él las revisó durante 2 días. Me llamó el jueves a las 6 de la tarde. Patricia, con esto tenemos más que suficiente para retomar el departamento. El traspaso original nunca incluyó derechos conyugales para el cónyuge. Rodrigo no tiene ningún título legal sobre ese inmueble. Valentina lo tiene en su nombre, pero tú tienes causales documentadas de incumplimiento de las condiciones implícitas bajo las que lo donaste. Hice una pausa. ¿Y Valentina? Valentina va a recibir una notificación. Lo que ella decida hacer con eso es su decisión. Lo que nunca anticipé, lo que ninguno de los dos anticipó, fue que esa decisión llegaría antes de que nosotros moviéramos nada. Que Rodrigo, sin saberlo, nos ahorraría el primer paso. Le di la razón a Marcos sobre esto en el momento en que ocurrió. Porque fue Rodrigo el que, creyendo que todo estaba bajo su control, apuró los tiempos. Fue él el que le dijo a Valentina que era el momento de presionar. Fue él el que eligió hacerlo ese sábado, en la parrillada que yo misma había organizado, frente a 32 personas, con mi abogado sentado a 6 metros de distancia, sosteniendo un vaso de jugo con las 2 manos. Le di la carrera que le abrió todas las puertas. Le di el departamento que le dio un techo y una dirección. Le di los años de silencio para no hacerla elegir entre su madre y su marido. Le di las advertencias que nunca quiso escuchar. Le di todo lo que una madre puede dar. Y ella eligió ese sábado para decirme, frente a todos, que o pagaba o desaparecía. ¿Sabes qué sentí en ese momento? No fue sorpresa. Hacía semanas que Marcos me había dicho: Patricia, es posible que en la reunión pase algo. Prepárate para cualquier cosa. Yo me había preparado. Me había sentado esa mañana frente al espejo y me había dicho a mí misma: pase lo que pase, no te quiebres ahí, no le des ese poder. Lo que sí me sorprendió fue la velocidad con la que Rodrigo lo dijo, lo rápido que esa sonrisa de costado llegó a su cara, lo cómodo que se veía humillándome delante de gente que me conocía de toda la vida. Y fue en ese segundo, cuando vi esa sonrisa, cuando algo en mí que había estado esperando durante 2 años se asentó definitivamente. No con rabia, con una calma que me asustó a mí misma, la misma calma que describía Marcos cuando decía: el momento en que una persona deja de tener miedo es el momento en que se vuelve realmente peligrosa para quienes la subestiman. Me puse de pie sin apurarme. Tomé mi bolso. Caminé entre las mesas. Y cuando llegué a la puerta del jardín y me di vuelta por última vez, no miré a Rodrigo. Lo miré a Marcos, solo un instante, y él asintió apenas, con esa discreción que tienen los hombres que saben exactamente lo que está pasando sin necesitar nombrarlo. El próximo lunes revisa tu correo, le dije a Valentina en voz baja. Y salí. Esa noche, a las 11:53, Marcos me envió un mensaje corto. Listo para el lunes, descansa. Apagué la luz. Me acosté en mi cama. Afuera la ciudad hacía su ruido de siempre. Adentro, por primera vez en 2 años, no había ninguna carpeta que abrir, ninguna entrada que escribir, ninguna conversación que documentar. Todo lo que tenía que estar guardado, estaba guardado. Mañana sería el día. El lunes amaneció con una lluvia fina y constante, de esas que no hacen ruido, pero mojan igual. Me desperté a las 6:15 sin necesidad de alarma,
como me ha pasado siempre los días en que algo importante está a punto de ocurrir. El cuerpo sabe antes que la mente. Me quedé un momento sin moverme, mirando el techo blanco de mi cuarto, escuchando el agua sobre el vidrio de la ventana y el silencio de una casa que era completamente mía. Me levanté. Preparé café. Lo tomé de pie en la cocina, junto a la ventana, mirando el jardín mojado. Las plantas que Roberto había sembrado hace 20 años seguían ahí, más grandes que cuando él las plantó, con esa obstinada vitalidad que tienen las cosas que crecen sin que nadie se los pida. Me pregunté qué habría dicho él esa mañana. Me lo imaginé con su café, apoyado en el marco de la puerta, mirándome con esa manera suya de decirlo todo sin abrir la boca. A las 8:02 me llegó un mensaje de Marcos. Notificación enviada. Valentina la recibirá antes de las 10. La puse sobre la mesa. Terminé mi café, lavé la taza y esperé. A las 9:47 de la mañana sonó mi teléfono. Era Valentina. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. No por crueldad, sino porque necesitaba ese tiempo para respirar, para llegar a ese estado de calma que Marcos me había pedido que mantuviera sin importar lo que pasara. «¿Aló?», dije. Lo que vino por el teléfono no fue una voz. Fue algo más parecido a un derrumbe. Valentina lloraba de una manera que no le había escuchado desde el velorio de su padre, con esa respiración entrecortada que tiene el llanto cuando uno está tratando de hablar y llorar al mismo tiempo y no puede hacer ninguna de las dos cosas bien. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto?», la escuché sin interrumpir. Me llegó una notificación legal. Dice que estás retomando el departamento, que hay incumplimiento de condiciones. Mamá, ¿de qué condiciones habla? Yo nunca firmé ninguna condición. Tú me lo regalaste. Tú misma me lo dijiste. Respiré. Valentina, cálmate. Habla con un abogado. Lee el documento con cuidado. ¿Cómo que hable con un abogado? Eres mi madre. Explícame tú. Hice una pausa. Y luego dije, con la misma voz tranquila con la que años antes le explicaba las cosas difíciles de la vida. El documento te explica todo. Léelo. Silencio al otro lado. Un silencio denso, húmedo, lleno de cosas que todavía no terminaban de caer. Y entonces escuché, detrás de su respiración, algo que no esperaba. La voz de Rodrigo, al fondo, preguntando en un tono urgente. «¿Qué dice? ¿Qué dice el documento?». Y en la manera en que él lo preguntó, en esa velocidad, en esa urgencia que no sonaba a preocupación sino a cálculo, entendí algo que Marcos me confirmaría 2 horas después. Rodrigo ya sabía que algo se había movido, porque esa misma mañana, el estudio Herrera y Asociados había intentado presentar el documento de transferencia que llevaban meses preparando, y se habían encontrado con que la situación legal del inmueble había cambiado en las últimas 72 horas. Su plan llevaba meses construido, y yo me le había adelantado por exactamente 3 días. «Valentina», dije antes de colgar, «cuando termines de leer el documento, llámame si quieres hablar. Aquí voy a estar». Colgué. Me senté en la silla de la cocina, y por primera vez en todo ese tiempo, no sentí alivio ni satisfacción. Sentí el peso entero de lo que acababa de hacer. El peso real de actuar cuando actuar significa que alguien que amás va a sufrir, aunque ese sufrimiento no sea culpa tuya, sino consecuencia de lo que ella misma permitió. Lloré un poco, muy poco, y después me sequé la cara y llamé a Marcos. Me atendió al primer tono. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Bien». «¿Qué pasó con Herrera y Asociados?». «Lo que imaginábamos. Intentaron mover el documento esta mañana y encontraron la traba legal. Están frenados». Pausa. «Patricia, hay algo más que necesito contarte». Me preparé. Rodrigo presentó esta mañana, por separado y a través de otro estudio, una solicitud de inicio de proceso de divorcio. Lo hizo a las 8:30 de la mañana. Media hora antes de que Valentina recibiera tu notificación. Me quedé en silencio un momento. ¿Ella sabe? Todavía no. La notificación del divorcio llega por vía distinta. La recibirá hoy o mañana. Cerré los ojos un segundo.
Todo lo que Rodrigo había construido durante 3 años se revelaba ahora en su forma completa. No era solo el departamento. Nunca había sido solo el departamento. Era todo. Casarse con Valentina, aislarnos poco a poco, presionar para que yo firmara, transferirse la propiedad y luego divorciarse, llevándose la mitad de todo lo que ella tenía en su nombre. Un plan frío, ordenado, ejecutado con paciencia, y yo lo había detenido a tiempo. Pero Valentina todavía no sabía la segunda parte. La llamada de ella llegó a las 2:40 de la tarde. Esta vez no lloraba. Su voz era diferente, plana, extraña, como la voz de alguien que acaba de recibir demasiadas cosas en pocas horas y el cuerpo ya no sabe cómo reaccionar. «Mamá, Rodrigo me pidió el divorcio». Guardé silencio. Me llegó una notificación esta tarde. De un estudio jurídico que yo no conozco. Dice que él inició el proceso esta mañana. Su respiración cambió. ¿Tú sabías algo de esto? No sabía que lo haría hoy, dije. Y era la verdad. ¿Pero sabías que lo estaba planeando? Dudé solo un segundo. Valentina, necesito que vengas a verme. Hay cosas que tienes que saber. Cosas que debí haberte dicho antes y no te dije porque quería protegerte. Me equivoqué en eso. Silencio largo, el más largo de toda esa mañana. ¿Cuándo?, preguntó. Cuando puedas. Hoy, si quieres. Llegó a las 5:10 de la tarde. Entró a mi casa con la cara de quien ha llorado mucho y ha decidido dejar de hacerlo por ahora, porque todavía no entiende bien por qué está llorando. Llevaba una campera que no era de ella, probablemente la primera que encontró al salir. Olía a lluvia y a ese perfume suyo que yo conocía desde que ella tenía 15 años, y que en otro momento me habría dado ternura, y en ese momento me partía el alma. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. El mismo mantel de hule a cuadros de siempre. El mismo olor a café recién hecho que yo había preparado porque no sabía qué otra cosa hacer con las manos mientras la esperaba. La miré a los ojos. Y antes de que yo pudiera decir nada, ella me preguntó algo que no esperaba. «Mamá, ese hombre que estaba en la parrillada el sábado, el que estaba solo en el rincón con el vaso de jugo, ¿quién era?» Respiré. «Se llama Marcos Villanueva», dije. «Es mi abogado». Ella me miró fijo durante 3 segundos. Y luego, muy despacio, como quien empieza a armar un rompecabezas que lleva tiempo frente a sus ojos sin que las piezas tuvieran sentido, dijo: «¿Cuánto tiempo llevas preparando esto?». Le dije la verdad, y lo que vino después de esa pregunta fue la conversación más larga, más dolorosa y más necesaria que habíamos tenido en toda nuestra vida. Le conté todo. No lo hice de golpe ni de manera dramática. Lo hice despacio, con la misma precisión con la que durante 2 años había documentado cada detalle, porque sentí que Valentina merecía escucharlo de esa manera. Ordenado, claro, sin adornos, sin el peso extra de mi dolor encima del suyo. Empecé desde el principio, desde el primer día que Rodrigo nos dimos la mano y me preguntó por el departamento con esa liviandad calculada. Seguí con la llamada de disculpas que me había desarmado, con el pasillo después de la cena donde me dijo que le avisara si iba a hacer algo con la propiedad, con el Día de las Madres, con Clara, con la visita a la oficina de Marcos, con el documento del estudio Herrera, con las 3 visitas de Rodrigo al edificio jurídico, con la carpeta de 49 entradas que yo había construido entrada por entrada, fecha por fecha, sin saber al principio que algún día la necesitaría tanto. Valentina me escuchó sin interrumpirme, con las 2 manos envueltas alrededor de la taza de café que no había tocado, con los ojos fijos en la mesa la mayor parte del tiempo y a veces en mí, con esa mirada de quien escucha algo que en algún lugar de adentro ya sabía pero que había elegido no nombrar. Cuando terminé de hablar, el café estaba completamente frío. Afuera la lluvia había parado. El silencio de la cocina era de esos silencios que pesan. Valentina habló despacio. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Era la pregunta justa, y me la merecía. «Porque tenía miedo de que eligieras no creerme», le dije. «Y si eso pasaba, lo perdía todo, las pruebas, el tiempo y a ti».
Ella asintió muy despacio, una vez, y luego volvió a mirar la mesa. El sábado en la parrillada, dijo, cuando yo le grité eso, ¿ya sabías todo lo que iba a pasar el lunes? Sí. Un silencio más. ¿Y no dijiste nada? No. Valentina levantó los ojos hacia mí, y lo que vi en ellos no fue rabia. Fue algo más complicado y más honesto que la rabia. Fue vergüenza. La vergüenza de quien empieza a entender, en tiempo real, el tamaño de lo que hizo sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Mamá. Su voz se quebró en esa sola palabra. No llores todavía, le dije con suavidad. Todavía hay cosas que necesitas saber. Abrí la carpeta que había dejado sobre la silla contigua y saqué las 3 hojas que Marcos me había dado, los registros de las visitas de Rodrigo al estudio jurídico. Las puse frente a ella. La dejé leerlas. La vi cambiar mientras leía. Vi el momento exacto en que dejó de ser la mujer que llora porque su madre le quitó el departamento y se convirtió en la mujer que entiende que el hombre con quien lleva años durmiendo llevaba meses construyendo un plan para quitarle lo que era suyo. Vi ese momento con una nitidez que nunca voy a olvidar, como cuando una luz se enciende detrás de los ojos de alguien y lo que alumbra no es bonito, pero es verdadero. Depositó las hojas sobre la mesa. Con cuidado, como si fueran frágiles. Quería el departamento para llevárselo en el divorcio, dijo. No era una pregunta. Sí. ¿Y si yo lo firmaba a su nombre antes de que te movieras tú? No terminó la frase. Habrías perdido la mitad de todo lo que tenías en tu nombre. Valentina se llevó una mano a la boca. Cerró los ojos. Y ahí, en mi cocina, con el olor a café frío y la lluvia que había dejado de caer, algo se rompió en ella de una manera que yo reconocí porque años atrás se había roto en mí de la misma forma. Era el sonido que hace una ilusión cuando por fin acepta que no va a repararse. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Los dos lo miramos sobre la mesa. Era Rodrigo. Valentina me miró. Yo no dije nada. Era su decisión. Contestó. Puso el altavoz sin que yo se lo pidiera. La voz de Rodrigo llenó la cocina. Sonaba a control, a esa calma artificial que se construye cuando uno está nervioso, pero no quiere que se note. ¿Dónde estás? Necesito que hablemos. Esto del divorcio fue un error. Me precipité. Hay que hablarlo con calma. Y lo de tu madre es un malentendido que se puede resolver. Seguramente hay un error legal. Mi abogado dice que... Rodrigo. La voz de Valentina era nueva, plana, sin el temblor de antes. Él se detuvo. ¿Cuántas veces fuiste al estudio de Marcos Villanueva? Silencio al otro lado. 2 segundos. 3. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tengo los registros de entrada al edificio, con fecha y hora. Otro silencio. Más largo esta vez. Y en ese silencio, yo escuché algo que Rodrigo seguramente no sabía que estaba transmitiendo. El sonido de alguien recalculando a toda velocidad. Valentina, eso no es lo que parece. Yo solo fui a buscar información general, no. ¿Y el estudio Herrera y Asociados? La voz de Valentina no subió ni un tono. ¿Cuánto llevas pagándoles? Silencio total. Rodrigo, no me llames más esta noche. Y colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa. Lo miró un segundo. Y luego me miró a mí, con unos ojos que mezclaban el dolor y la claridad de una manera que me partió el corazón y me lo reconstruyó al mismo tiempo. Quiero detenerme aquí un momento. Porque lo que vino después, la decisión que yo tuve que tomar en esas horas, es algo sobre lo que todavía pienso. Y quiero preguntarte algo antes de contártelo. Yo tenía en mis manos toda la documentación. Tenía las pruebas. Tenía el derecho legal completamente de mi lado. Podría haber seguido adelante con todo, sin concesiones, sin excepciones. Recuperar el departamento, dejar que el divorcio siguiera su curso y no mover un dedo más. Pero Marcos me había preguntado esa mañana algo que no me salía de la cabeza. Patricia, ¿qué resultado quieres realmente? ¿Quieres ganarle a Rodrigo o quieres recuperar a tu hija? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías ido hasta el final sin concesiones? ¿O habrías buscado una salida que protegiera también a Valentina? Dímelo en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas.
Esa noche, después de que Valentina se quedó dormida en el cuarto que había sido suyo de niña, porque no quería volver al departamento todavía, yo me senté en la cocina y llamé a Marcos. Le pregunté si era posible modificar los términos de la notificación que ya había salido. Si había una manera de que Valentina conservara algún derecho sobre el departamento, no como cotitular, sino como inquilina protegida, con un acuerdo formal y condiciones claras que blindaran el inmueble contra cualquier reclamación de Rodrigo en el proceso de divorcio. Marcos guardó silencio un momento. Luego dijo: «Es posible, pero requiere que ella firme un acuerdo nuevo contigo y que el divorcio avance sin que el departamento quede como activo disputado. ¿Puedes prepararlo? Puedo tenerlo listo en 48 horas». «Hazlo», colgué. Apagué la luz de la cocina y me quedé un momento en la oscuridad oliendo el café frío y el perfume suave del jardín mojado que entraba por la ventana entreabierta. Pensé en Roberto. Pensé en la Valentina de 12 años que volvía del colegio con la mochila golpeando el piso del pasillo. Pensé en todos los años que habían pasado entre ese sonido y este silencio. Y decidí que la respuesta a la pregunta de Marcos era las dos cosas. Quería ganarle a Rodrigo y quería recuperar a mi hija. Y si había una manera de conseguir las dos cosas al mismo tiempo, eso era exactamente lo que iba a hacer. Rodrigo intentó dar batalla durante 3 semanas. Llamó, mandó mensajes, le pidió a su madre que intercediera. Contrató a un cuarto abogado que envió una carta intimidatoria que Marcos respondió en 2 páginas con la tranquilidad de quien sabe que está parado sobre terreno sólido. Intentó argumentar que el departamento era un bien conyugal porque llevaba años siendo su residencia habitual. El juez que revisó el caso tardó 4 días en desestimar ese argumento, porque la escritura original era clara. El inmueble había sido donado exclusivamente a Valentina, sin derechos conyugales de ningún tipo, y los intentos documentados de Rodrigo de transferirlo a su nombre antes del divorcio constituían una acción de mala fe que quedó registrada en el expediente. Rodrigo salió del proceso de divorcio sin el departamento, sin los ahorros que había intentado maniobrar, con sus deudas propias y con la reputación profesional afectada, porque el estudio Herrera y Asociados, cuando la situación se hizo pública entre sus conocidos en común, decidió no seguir trabajando con él para no comprometer su propio nombre. Sé lo que estás pensando, que parece mucho, que parece desproporcionado, pero quiero que entiendas algo. Yo no hice nada de eso. Rodrigo lo hizo. Yo solo documenté, esperé el momento correcto y actué dentro de la ley con la misma precisión con la que él había actuado fuera de ella. Cada consecuencia que recibió fue exactamente proporcional a cada movimiento que él eligió hacer. Ni más, ni menos. Lo vi una sola vez más después de todo aquello. Fue en el pasillo del juzgado, el día en que firmaron el acuerdo final de divorcio. Pasó a mi lado sin saludar, con esa rigidez en los hombros que tienen las personas que no saben cómo verse derrotadas. Y cuando llegó a la puerta, se detuvo un segundo y me miró. Solo eso, me miró, sin decir nada. Yo lo miré de vuelta, con calma, sin sonrisa, sin triunfo en la cara, porque no había nada que celebrar. Nunca lo hubo. Lo que vi en sus ojos en ese segundo no fue rabia. Fue algo más difícil de cargar que la rabia. Fue el reconocimiento. El momento en que una persona entiende, de manera completa e irreversible, lo que perdió por lo que eligió hacer. No el departamento, no el dinero, no el proceso, sino la posibilidad entera de haber tenido una vida distinta, con una mujer que lo quería de verdad, en una familia que le habría abierto los brazos si él hubiera elegido ser lo que pretendía ser. Lo vi entender eso en ese segundo, y luego se fue. Lo que vino después con Valentina no fue rápido ni fácil. No hay heridas de esas que sanan en una conversación, ni en un mes, ni en una estación. Hubo días buenos y días en que el peso de todo lo que había pasado entre nosotras se sentía tan pesado que ninguna de las dos sabía bien cómo sostenerlo. Hubo momentos en que ella tuvo que pedirme perdón por cosas que yo ya había decidido soltar, y momentos en que yo tuve que reconocer
que callar durante tanto tiempo también había sido una forma de no protegerla del todo. Pero hubo también una tarde de miércoles, 3 meses después de todo aquello, en que Valentina llegó a mi casa sin avisar. Tocó el timbre a las 4:30, y cuando abrí la puerta estaba ahí con una bolsa de ingredientes y me preguntó si podía enseñarle a hacer el estofado de Roberto, ese que ella había cocinado en el departamento el fin de semana de la falsa reconciliación, pero que en realidad no le había salido igual porque nunca le había preguntado cómo hacerlo de verdad. Me hice a un lado para dejarla entrar. Olía a lluvia y a su perfume de siempre. La cocina se llenó del sonido de las ollas y del olor de las especias y de las 2 voces mezclándose en esa forma particular que tienen las conversaciones entre madre e hija, cuando nadie tiene que fingir nada. Y en algún momento de esa tarde, mientras yo le mostraba cómo cortar la carne en el tamaño exacto que Roberto siempre decía que era el secreto, Valentina me dijo algo en voz muy baja, casi para ella misma. «Mamá, no sé cómo pedirte perdón por el sábado de la parrillada». Puse el cuchillo sobre la tabla, la miré. «Empieza por esto», le dije. «Por estar acá». Ella asintió. Y no dijo nada más. Y no hizo falta. Han pasado 14 meses desde ese lunes de lluvia fina en que todo cambió. Valentina vive en el departamento. Sigue siendo suyo, ahora con un acuerdo formal que lo protege de cualquier reclamación futura firmado entre las dos ante notario, con las condiciones claras que yo debía haber puesto desde el principio. No como desconfianza, como respeto mutuo, como la forma adulta en que 2 personas que se quieren de verdad ordenan las cosas importantes de la vida. Yo sigo en mi casa, en la misma cocina con el mantel de hule a cuadros que Roberto siempre quiso cambiar y que yo nunca voy a cambiar. Trabajo algunas horas a la semana asesorando a una inmobiliaria pequeña del barrio, no porque necesite el dinero, sino porque descubrí hace tiempo que las personas que saben hacer algo bien se enferman cuando dejan de hacerlo. Los miércoles, Valentina viene a almorzar. A veces, llegamos a la tarde sin darnos cuenta, hablando de cosas sin importancia y de cosas que importan mucho, mezcladas de esa manera que tienen las conversaciones entre 2 personas que están aprendiendo a conocerse de nuevo. No es perfecto. No lo será nunca. Hay cicatrices que no desaparecen, solo se vuelven parte del paisaje. Pero hay algo que sí cambió para siempre entre nosotras, algo que ninguna de las 2 había tenido antes de todo esto: la honestidad. La honestidad incómoda, a veces, de decirse las cosas de frente. Y eso, lo entendí tarde, vale más que todos los años de silencio protector que yo creía que estaba ejerciendo por amor. Pero hay algo que no te conté todavía, algo que Valentina me dijo hace 3 meses, una tarde que nos quedamos más tiempo de lo habitual en la cocina, cuando ya era de noche y ninguna de las 2 tenía apuro por terminar la conversación. Me dijo que cuando la llamé para proponer la parrillada, Rodrigo ya llevaba 2 semanas insistiéndole exactamente en lo mismo, que organizaran una reunión familiar grande en mi casa, que era el momento perfecto para hablar del departamento frente a la familia, que la gente toma decisiones distintas cuando está rodeada de los suyos. Que cuando yo llamé con la propuesta, él fue el primero en decir que sí, que era una idea perfecta, que no podían perder esa oportunidad. Lo que en realidad estaba calculando era que yo, frente a 32 personas entre familia y amigos de toda la vida, cedería antes que hacer una escena. Que la presión social haría lo que las conversaciones privadas no habían logrado. Que una mujer de 61 años, sola, en público, terminaría firmando lo que él necesitaba que firmara antes de que el mes terminara. Y cuando vio que yo no cedí, que me puse de pie sin lágrimas y me fui en silencio, fue él quien le dijo a Valentina lo que tenía que gritar, en voz baja, al oído, 2 segundos antes. Yo lo vi inclinarse hacia ella justo antes de que ella hablara. En ese momento no entendí qué le estaba diciendo. Ahora lo sé. Rodrigo creyó haber elegido ese sábado como el movimiento final de su plan. Y ese sábado fue también el lugar donde su plan colapsó por completo, porque creyó haber elegido el escenario.
Lo que nunca supo es que el escenario ya lo habíamos preparado nosotros. Cuando Valentina me contó eso, me quedé en silencio un momento. Pensé en Marcos en el extremo de la mesa, con su vaso de jugo, sin mover un músculo de la cara mientras escuchaba todo. Pensé en los 2 años de carpeta. Pensé en el lunes de lluvia. Y pensé en algo que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a Marcos, que la noche antes de la parrillada, sentada en mi cama, había dudado. Había pensado que quizás me estaba equivocando, que quizás era demasiado, que quizás lo correcto era llamar a Valentina esa misma noche, contarle todo y confiar en que ella haría lo que había que hacer. Pero algo me detuvo. No sé si fue intuición, no sé si fue experiencia, no sé si fue, como le digo a veces a Dios en esas conversaciones cortas que tengo con Él antes de dormir, que Él también estaba mirando esa parrillada desde algún lugar. Lo que sé es que al día siguiente me levanté, preparé mi café, me puse la blusa de lino celeste que era de mi madre, y fui. Le conté eso a Valentina esa noche. Le conté la duda. Le conté que no había sido tan segura como parecía. Y ella me miró con una expresión que no le había visto antes, algo entre alivio y gratitud, y me dijo: «Me alegra que no me hayas llamado esa noche, mamá, porque yo le habría contado todo a Rodrigo en menos de 1 hora». Las dos nos reímos, un poco. De esa manera extraña, en que uno se ríe de las cosas que dolieron mucho cuando ya hay suficiente distancia para verlas. Hay algo que aprendí de todo esto que no se aprende en ningún contrato, ni en ningún curso de bienes raíces, ni en ningún libro de leyes. Algo que solo se aprende de la manera en que yo lo aprendí, viviendo lo suficiente para verlo completo. El amor que no tiene forma no protege a nadie, no a quien lo recibe, que crece sin aprender el valor de las cosas, y no a quien lo da, que se vacía poco a poco creyendo que eso es lo que significa querer. Poner límites no es dejar de amar, es a veces la forma más honesta y más valiente que existe de decirle a alguien: «Te quiero demasiado para dejarte creer que esto está bien». Le di a mi hija los mejores años de mi vida. Le di la universidad, la carrera, el departamento, el futuro. Le di mi silencio cuando debí haberle dado mi voz. Le di el beneficio de la duda cuando la evidencia me pedía otra cosa. Le di todo lo que tenía y bastante de lo que no tenía. Y al final, lo que nos salvó a las dos no fue nada de eso. Nos salvó una tarde en una cocina con el olor a estofado y las dos aprendiendo a decirnos la verdad. Pienso en eso cada vez que Valentina toca el timbre los miércoles. Cada vez que escucho sus pasos en el pasillo, que ya no suenan como los de una niña con mochila, pero que yo reconocería entre 1000. Cada vez que nos sentamos en la misma mesa y tomamos el café juntas sin necesitar llenar cada silencio. El miércoles pasado, antes de irse, Valentina se detuvo en la puerta y me dijo algo sin mirarme del todo, con esa manera suya de decir las cosas importantes de costado, como si de frente pesaran demasiado. «Mamá, ese sábado en la parrillada, lo que te grité, no hay un día que no lo piense». Me quedé en el umbral mirándola. «Yo tampoco», le dije. «Por eso nunca más vamos a necesitar volver a ese día». Ella asintió. Bajó los escalones, y cuando llegó a la vereda se dio vuelta una vez, igual que yo me había dado vuelta en la puerta del jardín ese sábado a las 4:17 de la tarde. Solo que esta vez lo que nos cruzamos no fueron palabras, fue una mirada, y fue suficiente.